Ok chicos, como les decía, si bien es cierto existen pruebas estadísticas para variables cuantitativas, hay que tener mucho cuidado cuando se usa estas pruebas estadísticas. Eh, las pruebas para variables cuantitativas, valga la redundancia, pueden ser dos. Las pruebas de ANOVA y la prueba T. Y habíamos visto que la prueba T, para poder usarse, tendría que cumplirse tres condiciones. Que los datos hayan sido obtenidos por aleatoriedad, es decir, por muestreo aleatorio, ahí no hay problema, casi todos cumplen. Segundo, que tengan distribución normal, es decir, que los datos tengan forma de campana de Gauss en su distribución, con una medida bien clara y desviaciones estándar que permitan hacer análisis de la información. Ya hemos visto cómo se hace una campana de Gauss. Tiene que tener esa forma los datos en la distribución. Los datos tienen que tener una forma de campana, es lo que se llama distribución normal. Y el tercero, que tienen que tener varianzas iguales. Hay una prueba que se llama la prueba de Leven, que la vamos a ver más adelante. Pero la prueba de normalidad no se hace el gráfico para determinar normalidad. Se determina mediante pruebas estadísticas. Una de estas pruebas es la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que se usa cuando son más de 50 datos y es la prueba que nosotros vamos a usar. Entonces, antes de usar la prueba T, yo tengo que tener la certeza que los datos tienen distribución normal. Y esta distribución normal se debe verificar mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y ahora es la que vamos a ver. ¿Ok? Supongamos que tenemos estos datos, y tenemos que determinar si estos datos tienen distribución normal. ¿Cuántos son? Son 172 datos, distribución normal. Muy bien, primero tenemos que calcular la media, desviación estándar, el n, el máximo, el mínimo, el rango, k y c. Todos eso saben ustedes cómo se calcula. Límite inferior, superior, frecuencia, HI, H acumulado y la frecuencia relativa acumulada. Esto sí es nuevo, lo vamos a ver. Vamos a determinar el estimador de KS de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a determinar los grados de libertad, el nivel de significancia, que lo ponemos de una vez, que es 0.05. Un valor constante cuando es mayor de 50 datos, que es el caso en que se usa Kolmogorov-Smirnov, que es 0.136. Y la prueba estadística, que nos determinará si se acepta o rechaza H0. En este caso, hay una hipótesis también. H0 dice que la variable tiene distribución normal y H1 dice que la variable no tiene distribución normal. Nosotros buscamos que tenga distribución normal. ¿Ok? Es decir, que el P sea mayor de 0,05, que tenga distribución normal. Pero en este caso, esta prueba no calcula el valor de P, sino directamente nos va a dar si la curva tiene, los datos tienen normalidad en su distribución o no. Primero, entonces empecemos, calculemos la media. Ya sabemos todos cómo se calcula la media de los datos. Cerramos. Calculemos la desviación estándar después de la muestra. Calculamos. Cerramos. N, que se calcula con contar. Vamos a contar cuántos datos hay aquí. Cerramos paréntesis. El max, que se calcula con max, paréntesis. ¿Cuál es el número máximo? Cerramos paréntesis. El número mínimo, min, abrimos paréntesis. Cerramos paréntesis. El rango, que es el máximo menos el mínimo. El valor de k, que en este caso vamos a usar raíz de n. Recordarán ustedes las fórmulas, ¿cierto? Raíz de n. Hay otras, ¿no? La fórmula de Sturges, la fórmula de XX, hay varias fórmulas. Este es el número de intervalos, no puede haber 13 intervalos, tiene que ser redondeado, 14. Y el valor de C se calcula el rango entre el número de intervalos, 14. Ok, eso ya lo saben ustedes por estadística general. Vamos a calcular o vamos a desarrollar esta tablita. Vamos a completarla, también ya la conocen. Todos los cursos de estadística general hacen esta tabla de intervalos, así que todos han llevado esto.
solamente refrescar un poquito la memoria. El límite inferior, el primer límite inferior es el valor mínimo y el límite superior es el límite inferior más el valor de C. El segundo límite empieza con el límite superior anterior y el límite superior es el inferior más C. Voy a bloquear aquí la celda C para poder jalar. Ok. Y ahora voy a jalar esto hasta el final. Verifico que el número mayor, que es 96, pertenezca a este último intervalo. En este caso está incluido al ser el límite superior. De calculo las frecuencias de todos. Quiero saber cuántos números entre 26 y 31 hay aquí, cuántos números entre 31 y 36 hay aquí, ¿cierto? Entonces ya recuerdan, se marca todo, se va aquí a la barra, se escribe frecuencia, me pide cuáles son los datos, marco todos los datos, punto y coma, y me pide qué cosa es lo que voy a verificar, entonces marco el límite superior. Cierro paréntesis, no se presiona nada, y de ahí presionas Control Shift Enter, y automáticamente te sale la suma. Verifico la suma, me sale 172, igual al número total 172, verificado. HI, que es la frecuencia relativa, es 39 entre 172. Bloqueo el H28 porque se va a repetir. Y ahora sí puedo jalar. Calculo el H acumulado, que es el primero es igual, el segundo es el primero más el segundo del HI. Y este proceso se repite. Al final debe ser 1. ¿Ok? 1. ¿Sí? Lo que sí es nuevo para ustedes es esta nueva columna que se llama frecuencia esperada relativa acumulada. ¿Cómo se calcula esto? Usamos la siguiente fórmula. Más punto normal, que es esta de aquí, distribución normal. Le damos clic. Para poder ver exactamente qué cosa qué datos hay que ingresar, nos vamos a ir aquí donde dice F, ¿ya? Le damos clic. Y acá se abre la ventana. Muy bien. Nos dice, ingresa primero, recuerden que estamos aquí en la primera, en la primera columna. Ingresa el valor de X. ¿Qué cosa es X? Es el primer límite superior, que es este de aquí, 31. Ok. De ahí me dice ingresa la media. Ok, acá está la media. Ingreso la media. De ahí me dice ingresa la desviación estándar. Ok, aquí está. Y de ahí me dice, ¿quieres acumular? Sí, en este caso sí vamos a acumular, entonces ponemos verdadero. Pero antes de dar a aceptar, recordemos que si yo voy a jalar todo esto, se va a mover la celda de 3 y la celda de 4, entonces las tengo que bloquear. Bloqueo de 3 y bloqueo de 4. Bloqueo de 4. Ok. Aceptar y de ahí esto lo puedo jalar. Muy bien. Ok. De ahí tengo que calcular el estimador de KS, es decir, el mayor valor que me va a permitir calcular el Kolmogorov-Smirnov, que no es otra cosa que el máximo valor de esta nueva columna, paréntesis, ok, el número más alto de esa columna es el 0,92. Los grados de libertad es el número F, 172. Ok. Okay. Estos son solo como datos ¿ya? Datos importantes, ¿ya? Para tenerlo. Lo que nos interesa es esta de aquí, la prueba de normalidad. Esta es la fórmula. Si L31, es decir, si este estimador KS es menor que L34, que es este valor estándar, este es un valor estándar cuando son más de cuando son más de 50 muestras, eso ya está, es una tabla, es una tablita estadística, deben haber usado ustedes donde hay un montón de números para los diferentes valores. Este 136 se busca con estos dos. Se busca el nivel de significancia 0,5 y grados de libertad 172 y vamos a ver que este es un valor estándar 0.136. Entonces, con este dato que hemos calculado aquí en la frecuencia esperada relativa acumulada y con el valor constante para mayores de 50 datos, que es 0,136, se hace la prueba de normalidad. ¿Qué dice la prueba de normalidad? Lean acá. Si L31, es decir, si este de aquí, el estimador, es menor, se acepta H0.
¿qué cosa es H0? La variable tiene distribución normal. Pero si este valor no es mayor que este valor, se rechaza H0. ¿Y qué cosa quiere decir rechaza H0? Que se acepta H1. La variable no tiene distribución normal. Y esto es lo que ha salido aquí. Se rechaza H0. Estos datos que hemos puesto del ejemplo no tienen distribución normal. Es decir, yo no podría usar una prueba T aquí. Tendría que usar una prueba que se llama análisis de varianza, conocida por sus siglas como ANOVA. ¿Ok? Un poquito complicado, pero así es la bioestadística. Nos vemos.